La ciudad es conocida por su orden y seguridad vial, lo que lo hace que cruzar las calles sea una experiencia fluida incluso en horas pico. Al caer la noche, Seúl se transforma en un espectáculo de luces y vida urbana. Las calles llenas de vehículos y peatones cuentan una historia de dinamismo. Cada esquina parece tener algo que ofrecer. No lo puedo creer, estoy en Corea. ¡Wow! Emocionado. Vamos a mostrarle lo que es el país tan bello. Acompáñenme. Bueno, hoy llega el Dr. Nelson León y es el motivo por el cual vine a Corea, así que voy a buscarlo oficialmente al aeropuerto y aprovecho para darle algunos detalles sobre esto. El nombre oficial de este aeropuerto es el Aeropuerto Internacional de Incheon, el ICN. Aquí en Seúl hay dos aeropuertos, pero este es el más famoso. Es considerado uno de los aeropuertos más grandes y modernos del mundo. Este aeropuerto se encuentra en la isla de Cheonggon, a unos 50 kilómetros del oeste de Seúl. La compañía que trae al Dr. Nelson León se llama Megagen, es una fábrica de implantes y nos va a llevar al sitio de destino de hoy. Ya estamos listos y nos toca seguir el recorrido. Ahora tenemos que ir al corazón de Seúl para hospedarnos. Al acercarnos más al centro, cruzamos varios puentes emblemáticos, como estos que están aquí sobre el río Han. A simple vista se ve el contraste único que tiene esta ciudad, la mezcla de los rascacielos modernos con los mercados tradicionales. En Seúl, la mayoría de las señales están en coreano o en inglés. Esto hace fácil moverse para los turistas como nosotros. Aquí vemos una de tantas calles llenas de vidas en Seúl. La ciudad es conocida por su orden y seguridad vial, lo que lo hace que cruzar las calles sea una experiencia fluida incluso en horas pico. Lo interesante es que Seúl, los peatones tienen la prioridad en muchas áreas y los semáforos están perfectamente sincronizados para que todos puedan cruzar de manera eficiente. Además, la cultura coreana valora mucho el respeto de las normas de tránsito y eso se nota en la forma de tanto los peatones como los conductores interactúan en las calles. Llegamos aquí a nuestro lugar de hospedaje, dejaremos nuestro equipaje para seguir recorriendo más de esta maravillosa ciudad. En Seúl, las tiendas de conveniencia como la GS25 y el 7-Eleven están por todas partes. Esto muestra cómo la fuerte presencia de los Estados Unidos está relacionado con este país. Ahora vamos a caminar un poco por las zonas cercanas. Fíjense un poco cómo es la tecnología para pedir un café. Todos estos letreros coreanos no solo indican el negocio, son un espectáculo visual, desde los restaurantes pequeños hasta las pequeñas boutiques. Cada tienda compite para captar la atención de colores y con sus diseños llamativos. Aquí podemos encontrar de todo, desde pequeñas tiendas familiares hasta grandes franquicias internacionales. Este contraste refleja la economía de Seúl, mezcla la tradición y la modernidad en perfecta armonía. ¿Qué te gustaría explorar aquí? Déjamelo en los comentarios. Llegamos al pabellón Bonsingat. Es uno de los tesoros históricos más icónicos de Seúl. En la era de la dinastía Joseon, esta campana marcaba el inicio y un fin al abrir y cerrar las puertas de la ciudad. Hoy en día es famosa para la celebración del Año Nuevo. Cuenta con miles de personas que se reúnen aquí a escuchar el toque de la campana que está dentro del pabellón. Es una parada imperdible para quienes buscan conocer la historia y la cultura de Corea del Sur. Al
Algo que me llama mucho la atención es el cableado eléctrico. Aunque Corea del Sur es un país altamente tecnológico, en algunas áreas todavía podemos ver esta complejidad de red que parece un caos visual y que funcionan perfectamente. Este tipo de cableado es más común en zonas comerciales y residenciales antiguas. En Seúl es conocido encontrar pequeños moteles como este, que ofrecen servicios las 24 horas. Aquí Seúl ha integrado estos espacios en su infraestructura, convirtiéndose en pequeños pulmones verdes dentro de la ciudad. Incluso una metrópolis tan desarrollada puede encontrar el equilibrio entre la modernidad y la conexión con la naturaleza. Este edificio es el Shin Pyeonghong Fashion Town, uno de los centros comerciales más destacados de la zona de Seúl, conocido por su enfoque en la moda y en los productos textiles. Es un destino popular tanto locales como para los turistas que buscan las prendas únicas y accesibles. Aquí las calles cobran vidas con comerciantes locales que descargan mercancía, motocicletas de reparto y pequeños puestos al aire libre donde exhiben todo tipo de productos. Aquí vemos un letrero indicando estacionamiento cercano, algo muy común en las ciudades organizadas como esta. Estamos frente al DDP Fashion Mall. Es un ícono en la moda de Seúl. Este centro comercial forma parte del Dongdaemun Design Plaza, una de las áreas más dinámicas de esta ciudad. Y aquí llegamos al Mimi Line, uno de los lugares más icónicos de Seúl para los amantes de la moda y los accesorios. Este edificio es conocido por su amplia oferta al por mayor, desde la ropa casual y vestido y hasta fieles accesorios de zapatos y bolsos. Lo que lo hace especial aquí no solamente encuentras la variedad, sino también los precios competitivos que atraen tanto a locales como a compradores internacionales. Bueno, es muy común tener los anuncios. ¿Dónde está el anuncio? Ya no está. Mimi Line es más que una tienda, es un espacio para quienes buscan tendencias a la moda y un espacio moderno y vibrante. Además de ser un destino para los amantes de la moda, el área Mimi Line tiene mucho más que ofrecer. Por ejemplo, la cultura del café. Aquí podrás encontrar todo tipo, desde los productos farmacéuticos hasta el cuidado personal, hasta artículos de belleza y cosméticos. Esto es un gran atractivo para los turistas y locales por igual. Al caer la noche, Seúl se transforma en un espectáculo de luces y vida urbana. Aquí vemos el edificio Belpost, rodeado de modernos rascacielos como el icónico edificio Dosan, que destaca por su iluminación y su arquitectura futurística. En la vibrante noche de Seúl, no solo los edificios capturan nuestra atención. Aquí vemos un espacio interactivo, lleno de luces y actividades para los visitantes. Estos espacios son comunes en áreas modernas de la ciudad, diseñada para ofrecer una experiencia única tanto a locales como turistas. El Dongdaemun Design Plaza, o el DDP, es un ícono de la arquitectura futurística de Seúl. Está diseñado por la renombrada arquitecta Zaha Hadid. Este espacio se transforma de noche en un punto de encuentro vibrante y visualmente impactante. Su diseño fluido y minimalista combina curvas elegantes con la tecnología moderna. Se convierte en un lugar perfecto para eventos culturales, exposiciones de arte y paseos nocturnos. Aquí el contraste entre la actividad humana y la majestuosa arquitectura nos recuerda por qué Seúl es una de las ciudades más innovadoras del mundo. La noche en Seúl se revela en una faceta vibrante en la ciudad. Aquí el Hyundai Outlet es un centro comercial con una actividad iluminada por un diseño moderno que refleja el contraste enérgico en esta metrópolis. Las calles llenas de vehículos y peatones cuentan una historia de dinamismo. Cada esquina parece tener algo que ofrecer, desde las tiendas hasta los espacios de entretenimiento. Todos conectan con un sistema vial bien organizado. La iluminación, tanto de los edificios como en las calles, transforman la ciudad en un espectáculo visual que no nos deja de impresionar. Es un recordatorio de que en Seúl la actividad nunca se detiene. No solo esto, sino los aromas irresistibles,
Aquí la comida callejera no es solo una opción rápida, es una experiencia cultural. Desde el famoso potato chip hot dog hasta los dulces glaseados en palillos, cada bocado cuenta una historia de tradición e innovación. Los sabores de otoño se reflejan en las castañas asadas y los caldos calientes son perfectos para las noches frías en esta ciudad. Seúl no solo se reconoce, se saborea, cada plato es una invitación a descubrir el alma en esta vibrante ciudad. Ahora, bajo las calles vibrantes de Seúl se despliega un mundo de movimiento constante. Aquí el subterráneo no solo es un medio de transporte, sino un reflejo del corazón palpitante de una ciudad que nunca se detiene. En este espacio convergen miles de historias cada día, estudiantes, trabajadores, turistas, todos compartiendo un instante de su vida mientras las luces parpadean y los anuncios guían el ritmo de sus jornadas. El metro de Seúl no solamente es un lugar de tránsito, es un ecosistema tecnológico, eficiente y profundamente humano. Aquí lo cotidiano se mezcla con lo extraordinario. Seúl es una ciudad que fluye en la superficie y debajo de ella. Con estas imágenes nos despedimos y llevamos con nosotros los recuerdos que permanecen en la memoria y el corazón. Muchas gracias por estar hasta aquí viendo este capítulo y ahora nos vamos a trasladar a Daegu, otra ciudad de Corea del Sur que nos va a contar un poco de historia y motivación. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Y espero verte por este canal donde hablamos de tecnología, viajes y sobre todo producción audiovisual en todas partes del mundo. Muchas gracias por compartir, te veo hasta la próxima.